Buen día, alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares, que se definen como el conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre las moléculas como consecuencia de los polos que se forman en ellas mismas. Son las que van a determinar las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo en qué estado de agregación se encuentran, qué punto de fusión tienen, qué punto de ebullición y por qué ese punto de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, etcétera. Ya vamos a ir viendo, desarrollando un poquito de cada una. Y por lo general son fuerzas muy débiles, pero al ser muy numerosas, su contribución es importante y no para subestimarlas. Esto es un poquito de lo que ya vimos. Vimos en este caso, por ejemplo, cuando los átomos se ionizan, pueden formar enlaces iónicos, donde uno cede electrones, el otro los recibe y forma compuestos iónicos, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Y acá otros ejemplos. En el caso de los enlaces metálicos, donde los metales se ionizan formando cationes, cediendo estos electrones, pero eso de ceder electrones quedan en esa nube que nosotros ya vimos, esa nube electrónica, todos esos electrones girando alrededor de lo positivo, formando las sustancias metálicas, por ejemplo el hierro. Por otro lado, los átomos pueden formar enlaces covalentes, donde van a compartir electrones, formando, por ejemplo, el agua, el oxígeno y un montón de sustancias que nosotros ya hemos desarrollado. Entre las moléculas se dan los enlaces intermoleculares. Intermoleculares o fuerzas intermoleculares. Vamos a ver algunas, no vamos a desarrollar todas. Pueden ser las fuerzas de Van der Waals, las enlaces puente-hidrógeno. Entonces, todos esos hacen a los comportamientos físicos que tenga la molécula. Acá se los he resumido. Las fuerzas intramoleculares son esas fuerzas o esos enlaces que nosotros ya vimos, que une a los átomos dentro de una molécula y determina las propiedades químicas, los comportamientos y las reacciones químicas que va a tener esa molécula. Y las fuerzas intermoleculares son las que mantienen unidas a las moléculas entre sí. Entonces van a terminar determinando las propiedades físicas. Esto que hablábamos recién, el punto de fusión, el punto de ebullición, densidad, etc. Acá hay un pequeño cuadrito de cuáles son las fuerzas intermoleculares, entre moléculas. Y son muchas. Nosotros solamente vamos a desarrollar estas que están acá. Las fuerzas de Van der Waals, que las vamos a ir desarrollando. Las fuerzas dipolo-dipolo, el puente hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo o dipolo inducido, que son las de London, que ya las vamos a desarrollar. Cuando nosotros hablamos de fuerzas de Van der Waals, hablamos de las fuerzas de atracción entre moléculas. Son fuerzas de atracción débiles que se establecen entre moléculas eléctricamente neutras, tanto polares como no polares, pero son muy numerosas y desempeñan un papel fundamental en multitudes de procesos biológicos. Bueno, acá cuáles son las que incluyen, las vamos a ir desarrollando directamente. Las fuerzas dice dipolo-dipolo. ¿Qué es un dipolo? Di es dos, entonces hay dos polos. En una molécula se han formado dos polos. ¿Cuándo se forman dos polos? Cuando se ha unido un átomo con baja electronegatividad con otro de alta electronegatividad. Tiene que haber una diferencia en la electronegatividad. Entonces los electrones se van a desplazar hacia el más electronegativo. Dice, una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad y por eso se forma este dipolo que se forma acá. El corrimiento de la nube electrónica es hacia el elemento más electronegativo, quedando en este sector menor carga de electrones, por eso se dice que es el polo positivo, una densidad en realidad, no es que sea polo positivo, sino una densidad positiva y una densidad negativa. El típico ejemplo de ese fuerza intermolecular es el puente hidrógeno. Si nosotros acá vemos el ejemplo del agua, tenemos el oxígeno,
que presenta una densidad negativa y encima tiene dos, porque tiene también dos pares de electrones sin compartir. Se une al hidrógeno de manera covalente y se une al otro hidrógeno de manera covalente, pero quien tiene la mayor densidad de electrones es este oxígeno. Entonces, este oxígeno se une por un puente hidrógeno al hidrógeno de la otra molécula. ¿Por qué? Porque hay una densidad negativa en este y una densidad positiva en este hidrógeno. Lo mismo van a hacer los otros átomos. Entonces, el puente hidrógeno es este. Y fíjense que acá hay una representación de realmente cómo pasa. La molécula del agua, tenemos el oxígeno unido a dos hidrógenos. Cada molécula de agua puede formar 4 puentes hidrógenos con las moléculas vecinas. Entonces es por eso que el enlace puente hidrógeno es muy importante, porque es el que va a terminar determinando que el agua tenga un punto de ebullición bastante alto, comparado con sustancias de características similares en su unión, por ejemplo, con los átomos que pertenecen al mismo grupo del oxígeno, unidos al hidrógeno, que tienen un punto de ebullición bajísimo. Estos, en el caso del agua, tienen puntos de ebullición altos, a 100 grados centígrados, que le permiten justamente tener que darle mucha energía para romper esos enlaces y hacerlas llegar a una temperatura de 100 grados para que esta molécula, estas uniones así de moléculas, este puente hidrógeno, se pueda romper y que las moléculas queden libres para pasar al estado gaseoso. Bueno, acá está un poco la teoría de lo que veníamos hablando. Dice, estas condiciones se cumplen en el caso de los átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno. Podemos recordarlo como FON, o sea, el flúor, oxígeno y nitrógeno unidos al hidrógeno. Entonces, en las moléculas que estos compuestos formen, que estos átomos formen, se va a generar el puente hidrógeno. Si bien es un enlace solito, es un enlace débil, pero unido, así como en este caso, donde hay muchos puentes de hidrógeno y cada molécula va a tener sus 4 enlaces puente de hidrógeno, y acá también, y acá en esta también, y eso lo hace más fuerte. Otra de las fuerzas intermoleculares es el dipolo inducido. Dice, tiene lugar entre una molécula polar y una molécula apolar. ¿Cuál es la molécula polar? Acá en el ejemplo, la molécula del agua. Nosotros dijimos que acá el oxígeno tiene toda la densidad electrónica, tiene mayor densidad electrónica, o sea, tiene una densidad negativa, los hidrógenos tienen densidad positiva, y en aproximación con una molécula de oxígeno 2, donde se mantiene una simetría en la nube electrónica, o sea, una molécula apolar, no hay polos acá, está perfectamente distribuida la densidad electrónica. Cuando se acerca una molécula de agua, se puede generar esto. Hay un corrimiento, hay un desplazamiento, una distorsión de la nube electrónica, donde los electrones se manifiestan así de esta manera. Entonces, a esto es lo que se llama un dipolo inducido. Acá se genera un dipolo inducido. En este caso es permanente. Siempre está el dipolo permanente y este es el dipolo inducido. Bueno, gracias a esta interacción, los gases apolares como el oxígeno, el nitrógeno o el dióxido de carbono se pueden disolver en el agua. Eso es una característica propia de esta fuerza de atracción entre moléculas. Las fuerzas intramoleculares son las fuerzas que mantienen unidas al hidrógeno con el oxígeno. Y las fuerzas intermoleculares es esta que está aquí, que mantendría por un instante unidas, por ejemplo, el agua con el oxígeno. Otra de las fuerzas que también vamos a desarrollar son las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido o fuerzas de London o de dispersión también se llaman. Esas fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles que se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares. No hay polos en las sustancias, aunque también están presentes en las sustancias polares.
se deben a las irregularidades que se produce también en la nube electrónica por efecto de esto de aproximarse, de estar muy próximos. Entonces, una molécula que es apolar se aproxima, se acerca a otra que también es apolar y se generan estos dipolos instantáneos que se van generando. Bueno, se va corriendo la nube, se va corriendo esa nube electrónica generándose atracciones entre ellos. Y para que se generen las atracciones tenemos que tener una densidad positiva enfrentada, en este caso acá, una densidad positiva enfrentada a una densidad negativa. Y así es instantáneo, esto se va girando, va rotando. Entonces no es que queden enlazados de manera permanente, esto va girando. Por eso, las sustancias que tienen este tipo de atracciones tienen puntos de ebullición, muy bajos, muy bajos porque son fuerzas muy débiles. Entonces con un poquito de calor ya las podés pasar al estado al estado gaseoso. Bueno, en promedio las distribuciones de carga en torno a una molécula polar es asimétrica y no hay momento dipolar, pero esto es lo que se genera, que lo hablábamos recién. Esto sería como el dipolo instantáneo, o sea, las fuerzas de atracción de London. Dice que la nube electrónica puede fluctuar creando momentos dipolares instantáneos. Dice, y estas fuerzas son mayores al aumentar el tamaño y la asimetría de las moléculas. Son mínimas en los gases nobles, el helio y el neón, algo mayores en los gases diatómicos, de 2 átomos, y mayores en los gases poliatómicos. A mayor número por ejemplo, en las moléculas que contienen carbono, a mayor número de carbono, mayor va a ser también la fuerza de atracción. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a realizar un mapa conceptual tomando toda la información que ustedes tienen de las fuerzas intramoleculares y las intermoleculares, solamente las que hemos desarrollado acá. Pueden incluir las otras fuerzas intermoleculares, pero vamos a desarrollar las que están en este Power nada más. Van a averiguar por qué los puentes de hidrógeno son tan importantes en cualquier fuente de información en Internet. Y vamos a averiguar también qué es la tensión superficial y qué tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Bueno, acá está. ¿Qué es la tensión superficial y qué fuerzas intermoleculares están relacionadas? Y van a mencionar 4 ejemplos de moléculas que posean estas fuerzas intermoleculares. Bueno, chicos, cualquier cosa, ya saben, nos mantenemos comunicados por el grupo de WhatsApp.